Que el Señor le bendiga, amados hermanos, en esta preciosa hora. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Amén. Me alegro de verles una vez más. Esta hora quiero que se pongan sobre sus pies. Quiero que abran sus sagradas escrituras en el libro de Segunda de Timoteo, en su capítulo 3, verso 16. Quiero hablarles bajo el tema, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Ya todos lo tienen, amados hermanos. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Diga conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Padre, en esta hora te damos gloria, te damos adoración. Recíbela, Señor, en esta hora exaltamos tu nombre. En esta hora venimos, Señor, a establecer tu nombre en este altar, Señor. En esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que glorifiques tu nombre, Señor. En esta hora te pedimos que hables a nuestras vidas. Oh, Señor, en esta hora háblanos a través de tu palabra, Señor. En esta hora todo de ti y nada de mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, pero que no cese la alabanza. Amén. Hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Y dice la escritura que leímos que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Aleluya. Dice otro verso, amén. Otra traducción dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo debe de vivir. Gloria al Señor. Sabe que la palabra de Dios nos enseña que es una herramienta para nosotros como hijos de Dios. Amén. Esta herramienta nos sirve para capacitar a más personas. ¿Cuántos alaban su nombre? Gloria al Señor. Como dice esta versión, para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla. Amén. Porque ciertamente, amado hermano, hay cosas que quizás en la vida estamos haciendo mal. Gloria al Señor, aleluya. Pero por medio de la palabra nosotros podemos corregir, podemos instruir. Amén. ¿Cuántos alaban su nombre? Gloria al Señor. La palabra de Dios nos sirve para exhortar también. Pero cuando escuchamos la palabra exhortar, bien rápidamente pensamos: hoy me va a caer duro. Gloria al Señor. Hoy me van a regañar. Gloria al Señor. Pero sabe que cuando hablamos de la palabra exhortar, es simplemente la acción y resultado de animar a una persona para que haga algo. ¿Cuántos me siguen? Es una acción
Gloria al Señor. La palabra exhortar es una acción para animar a una persona para que haga algo. Gloria al Señor, aleluya. Pero cuando escuchamos la palabra exhortar, dice uno, hoy sí, ya me cayó. Amén, hoy sí, me están regañando. Gloria al Señor. Pero la palabra exhortar es para ayudar, amado hermano, a una persona para que haga algo. Por ejemplo, cuando habla en Hebreos 3, en su verso 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día. Amén. ¿Cómo dice la escritura ahí? Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Amén. Ahora, ¿será que solo yo puedo exhortar? ¿Será que solo yo puedo dar una palabra de ánimo? Gloria al Señor. Dice que cada uno de nosotros podemos exhortarnos cada día. Amén. Porque como les decía, la palabra exhortar es animar. Amén. Es por eso que esta palabra es útil para enseñar. Amén. Es útil para animar a las personas. ¿Cuántos alaban su nombre? Gloria al Señor. Pero sabe que cuando hablamos en Lucas, dice que en el capítulo 3 habla Pablo, y ahí sí la palabra exhortación sí está un poquito fuerte. Amén. Amén. Porque dice, amado hermano, porque sabe que cuando uno anima a una persona, ciertamente hay veces que la animación necesita, por ejemplo, ser suave. Gloria al Señor. Pero si la persona, por ejemplo, no hace caso cuando uno le dice suave, entonces uno necesita unas palabras un poquito más fuertes, ¿verdad? Gloria al Señor. Por ejemplo, mi mamá me animaba en estos días, amén, porque sabe que me dieron vacaciones, amén. Pero, ¿qué le diré? No las disfruté como las hubiera querido disfrutar, amén, porque la pasé enfermo, amén. Pero mi mamá me animaba, gloria al Señor, me animaba y me decía: mi hijo, come algo. Gloria al Señor. Qué buen aliento de parte de mi madre hacia mí. Me alentaba, me servía el alimento para fortalecerme. Gloria al Señor. Pero sabe que cuando Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, que él estaba en el desierto preparando el camino del Señor, y Juan presentaba el evangelio del arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. Gloria al Señor. Aleluya. Juan presentaba el evangelio del arrepentimiento, y dice que las personas se acercaban a él, y dice que usó un lenguaje mero o confrontativo para aquellas personas que se acercaban a él, y les decía, gloria al Señor, aleluya, les decía: generación de víboras. Gloria al Señor. Mire qué fuerte esta exhortación. Gloria al Señor. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Gloria al Señor, aleluya. Les decía: sed pues frutos dignos de arrepentimiento. Gloria al Señor. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces las personas dijeron: bueno, entonces, ¿qué haremos? Gloria al Señor. Entonces le decían: entonces, ¿qué haremos? Bueno, les decía, si alguno tiene 2 túnicas, compartan de la otra túnica al que lo necesita. Gloria al Señor. Dice que se le acercaron unos publicanos también. Dice que le dijeron:
¿Y nosotros qué debemos de hacer? Bueno, no, oh, gloria al Señor, no extorsionéis a nadie. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso es el Señor. Entonces las personas venían hacia Juan para recibir una palabra, gloria al Señor, y Juan dice que con esas palabras los animaban, gloria al Señor, para que se arrepintieran, para que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, gloria al Señor. ¿Cuántos me siguen? Entonces esta palabra nos sirve a nosotros como cristianos para alentar a los demás, gloria al Señor. Pero sabe que esta palabra no cumple su función como muchos creen. ¿Por qué? Dígame por qué. Porque para muchos la palabra de Dios es un instrumento. Amén. ¿Cuántos saben que es un instrumento? Para nosotros los cristianos es un instrumento para enseñar. Pero ¿sabe para qué le sirve a otras personas este instrumento? Cuando miran a las moscas, amén, no está Abby aquí, las moscas asustan a Abby, amén, gloria al Señor. Pero hay muchos que este instrumento lo utilizan para matar a las moscas, gloria al Señor. O la utilizan para que quede empolvada, gloria al Señor, solo como un adorno más, gloria al Señor. O como el hermano, mire, gloria al Señor, para refrescarse un poquito, alabado sea su nombre. Entonces esta palabra no cumple su función mientras permanece así cerrada, gloria al Señor, aleluya. Pero cuando hay un deseo de parte de nosotros y la abrimos así, gloria al Señor, entonces dice la Biblia en Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Cuando abrimos esa Biblia y la escudriñamos, por eso dice que es una lámpara para nuestro camino, amén, la que nos sirve para nuestro diario vivir. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Proverbios 6:23 también lo dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones, amén, las reprensiones que te instruyen, amén. O sea que este mandamiento es lámpara para nuestros pies, amén. Es una enseñanza de luz, gloria al Señor, aleluya. Poderoso es el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos están aquí? Es camino de vida, amén. Las reprensiones que nos instruyen, alabamos su nombre. Bien, gloria al Señor. Ahora, ¿de qué le quiero hablar en esta hora? Amén. Porque le digo que debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, amén. Porque debemos de estar agradecidos con Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Porque sabe que en esta vida hay dos reinos, amén. Diga conmigo, dos reinos. Dice que existe el reino de las tinieblas, amén. Vamos a poner de este lado, por ejemplo, el reino de las tinieblas. Y también está el reino de los cielos, amén. ¿Cuántos pertenecen a este reino? Amén, el reino de los cielos, amén. Pero dice que en este reino, amén, en este reino, aquí estábamos nosotros, amén. Yo no sé si usted, pero yo antes estaba en este reino, amén. Es más, desde que nací, amén, nacemos bajo la simiente pecaminosa de Adán, gloria al Señor, aleluya. En este reino dice que nos movíamos siguiendo las corrientes del mundo, amén.
En este reino, gloria al Señor, estábamos perdidos. Aleluya. ¿Cuántos estaban perdidos en este reino? ¿Por qué estábamos perdidos? Bien, porque les recuerdo lo que dice Romanos 3:23. Amén. En este reino cometían los pecados, y dice que en este reino la paga del pecado es muerte. Amén. ¿Cuál es la paga de este reino? Gloria al Señor. La paga de este reino era muerte, pero en este reino la vida, la dádiva de Dios es vida eterna. Gloria al Señor, aleluya. En este reino, amado hermano, como dice Romanos 6:23 también, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es vida eterna. Bien, crucé, amén, yo creo que ahí estaba el verso, crucé un verso ahí, amén, pero usted me está siguiendo, ¿verdad? Dice que en este, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, amén. En este reino, por cuanto todos habían pecado, estábamos perdidos, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos alejados del reino de Dios, aleluya. En Efesios 2, aleluya. Voy a avanzar un poco conforme el tiempo vaya, amén. ¿Cuántos trajeron su lápiz? Amén. Gloria al Señor. Muy pocos trajeron sus lápiz. Algunos trajeron sus lápiz, mas los cuadernos no, amén. Si alguno tiene alguna hoja ahí, pueda prestarla a otro hermano por ahí. Gloria al Señor. Efesios 2. Mire por qué debemos de estar agradecidos con Dios, amén. Porque en Efesios 2, verso 2 dice: en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Gloria al Señor. Está hablando en un tiempo pasado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. En este reino seguíamos a la corriente del mundo, haciendo cosas, amén, de la carne, amén, de nuestros pensamientos. Gloria al Señor. Voy rápidamente a otro verso más. Gloria al Señor. Me interesa más hablarle del reino de los cielos, amén. Pero para hablar del reino de los cielos tengo que darle una introducción acerca de lo que anduvimos, amén, cuando estábamos en el mundo, en las tinieblas, amén. Gloria al Señor. Cuando habla en Colosenses capítulo 3, verso 5 en adelante, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Amén. Diga conmigo: haced morir lo terrenal en nosotros. ¿Verdad? Qué buen consejo. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Está hablando una vez más acerca de la desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas:
ira, enojo, malicia, blasfemas, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos con los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Wow, la lista es interminable. Gloria al Señor, porque también nos habla en Tito 3:3, nos dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Diga conmigo, éramos porque ya fuimos lavados con sangre, amén. Ya fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Gloria al Señor. Qué bueno lo que Dios hizo con nosotros, amén. ¿Cuántos alaban su nombre? Porque aquí dice que éramos rebeldes, éramos extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Amén. Qué bueno que ya no existe nada de eso en nosotros, amén, porque sabe la obra que Dios hizo con nosotros. Estábamos aquí, gloria al Señor, pero dice Colosenses, gloria al Señor, aleluya, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús, amén. ¿Cuántos están alegres por eso? Amén. Poderoso es el Señor. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros, amén, que nos ha trasladado de las tinieblas, amén, de la potestad de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Poderoso es el Señor, amén. Ahora, ¿cómo nos trasladó el Señor del reino de las tinieblas? Bien, cada uno de nosotros sabemos cómo hizo Dios ese traslado, amén. Pero muchos de allá que nos ven por internet, gloria al Señor, por si no lo sabía, amén, vamos a contarles lo que el Señor ha hecho en nosotros, amén, porque debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, amén. Bien, ¿cómo nos trasladó el Señor? Dice, primero, Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, amén. El Señor vino por su pueblo, pero su pueblo no le recibió, amén. Ahora, todo aquel que no recibe al Señor, amén, no puede estar en este reino, amén. Porque para ser trasladado debemos de recibirle. Por eso dice que Él vino a los que le pertenecían a Él. Él vino por ellos, pero ellos no le recibieron. Pero dice más a los que le recibieron. Amén. Ahí entra usted, ahí entro yo. Gloria al Señor, aleluya. A los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, amén. Gloria al Señor. Mire qué hermoso que Dios nos ha dado esa potestad de poder ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo se entra también al reino de los cielos? Bien, Romanos 10:8 lo dice. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen esta palabra cerca? Gloria al Señor, aleluya. Esta palabra está tan cerca entre nosotros, amado hermano, porque cerca está la palabra, gloria al Señor, en tu boca y en tu corazón, aleluya. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, aleluya, que Jesús es el Señor. Ayúdeme, amado hermano, usted se lo sabe también, amén. Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que queremos darle a conocer a los demás. Amén. El abismo que para nosotros era imposible, gloria al Señor, estaba tan cerca, gloria al Señor. Lo que nos dividía estaba en solo una confesión, amén, de arrepentirnos de todo corazón, gloria al Señor, y creer en el Señor Jesucristo, gloria al Señor, el cual lo recibimos de todo corazón, amén. Poderoso es el Señor. Dice, como enseñaba el hermano Romeo ayer, amén. Bien, esto es un complemento prácticamente de lo que nos enseñó el hermano, amén. Gloria al Señor, porque debemos de animarnos unos a otros, amén, ¿verdad que así lo leímos, amén? Bien, en Juan 3:3 dice que para recibir este reino, amén, también hay que nacer de nuevo, amén. Hay que nacer de nuevo. ¿Por qué hay que nacer de nuevo? Bien, porque estábamos en este reino, pero en este reino estábamos viciados de tantas cosas, amén. Y para poder estar en este reino, amén, todo lo que estaba viciado, tenemos que despojarnos, amén. Diga conmigo, despojarnos, amén. Debemos de despojarnos. ¿Y cómo nos podemos despojar? Bien, aquí la Escritura nos enseña que dice que Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, amén. Gloria al Señor, aleluya. O sea, que para poder nacer de nuevo, amén, gloria al Señor, debemos de despojarnos, amén. Debemos de despojarnos, debemos de nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Bien, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, amén. Gloria al Señor, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, amén. Porque gloria al Señor, ya me dio sed, amén. Esta agua, Jesús dijo a la samaritana, le dijo: el que bebiere de esta agua, gloria al Señor, volverá a tener sed. Gloria al Señor. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el agua que yo le doy, dijo Jesús, saltará para vida eterna. Gloria al Señor, amén. Así dice, amén. ¿Será que así dice, amén? Poneme ahí, Romeo, Juan 4:13. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Juan 4:13 dice: respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Verso 14. Gloria al Señor. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos han tomado de esa sed? Gloria al Señor, aleluya. Esa sed que el Señor, esa sed, cuando tenemos sed del Señor, gracias siervo, amén. Él sacia esa sed, amén. Cuando venimos a Él, Él sacia esa sed. Poderoso es el Señor. Bien, sigamos. Ahora
¿Qué nos enseña la escritura en Lucas 12:31? Amén. ¿Sabía usted que este reino de los cielos, amén, también se busca? ¿Cuántos sabían eso? El reino de los cielos también se busca, porque la palabra del Señor nos enseña y nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. O sea, que en este reino también se busca. Ahora, para andar dentro de este reino, cuando venimos no sabemos cómo andar. Amén. O cuántos han venido, cuando han venido, han aceptado al Señor, ya saben cómo conducirse. ¿Verdad que no? ¿Verdad que si no se nos enseña, entonces no podemos conducirnos? Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando no nos sabemos conducir bien? ¿Quieres saber qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Que cuando no podemos conducirnos bien, es simple. Amén. Es porque no venimos a las enseñanzas. Amén. ¿Sí o no, apóstol? ¿Sí o no, pastora? Amén. Porque cuando venimos aprendemos. Amén. Aprendemos a cómo conducirnos dentro de este reino. Gloria al Señor. ¿O quiere que lo leamos conforme a la palabra? Bien, para que diga, no, el hermano Raúl se la está inventando. Amén. Hechos capítulo 28, verso 28 al 31 dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Amén. El escritor, que fue Lucas, está hablando, está describiendo, amén, y dice que sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, dice, teniendo gran discusión entre sí. Amén. Porque para los judíos pensaban que esta salvación era solo para ellos. Amén. Gloria al Señor. Para ellos la salvación era solo para ellos. Aleluya. Pero gracias al Señor, amén, que porque ellos mismos despreciaron, es por eso que nosotros entramos a este reino. Gloria al Señor. Aleluya. Dice que ellos se fueron discutiendo y Pablo permaneció durante 2 años enteros en una casa alquilada. Amén. Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Dice que Pablo permaneció durante 2 años enseñando acerca de este reino. Amén. Acerca del Señor Jesucristo. Amén. Ya dijimos que este reino también se recibe por medio del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Ahora en este reino también, Primera de Corintios capítulo 4, 20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Gloria al Señor. ¿Cuántos saben, amén, que este reino es un reino sobrenatural? Amén. Este reino es un reino poderoso. Amén. En este reino las tinieblas no pueden soportar la presencia de Dios. Amén. Porque donde hay presencia
todo se disipa, amén, gloria al Señor. Todo se aclara, gloria al Señor. Es por eso que cuando hay presencia, los demonios dicen que tiemblan, huyen y se tienen que ir, amén. Porque este reino es poderoso. Diga conmigo, poderoso. Aleluya. Este reino se recibe también como un niño. Marcos 10:15 dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no puede entrar en él. Gloria al Señor, aleluya. El que no reciba este reino como un niño no puede entrar también en él, amén. Pero sabe qué acontece también en este reino, amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren saber? Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Gloria al Señor, aleluya. Es que muchos allá afuera tienen un mal concepto, amén. Porque cuando le hablamos a las personas y las invitamos a que vengan a la casa del Señor, decimos: vamos, hoy va a haber un buen alimento. Gloria al Señor, aleluya. Bien, las personas desconociendo de qué alimento estamos hablando, amén, dirá: bueno, hoy me voy a ir a comer un filetito a la iglesia con los hermanos, amén. Gloria al Señor. Pero dice que este reino no es ni comida ni bebida, amén. Gloria al Señor. Bien, si lo hablamos literalmente, amén, pero si lo hablamos en un parámetro espiritualmente, gloria al Señor, claro que sí, amén. Aquí nos alimentamos, amén, gloria al Señor. Aquí salimos fortalecidos, gloria al Señor, aleluya. Pero dice que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, gloria al Señor. ¿Cuántos han podido experimentar esa paz? Gloria al Señor, aleluya. Es por eso que estamos aquí, porque yo le puedo decir, amado hermano, que he podido experimentar esa paz, amén. Esa paz que el mundo no me la pudo dar, amén. Este reino no me lo pudo dar, porque en este reino había angustia, había tristeza, había desolación, gloria al Señor, aleluya. En este reino había, gloria al Señor, bien, la lista es interminable, pero gloria al Señor, cuando venimos al Señor podemos experimentar esa paz, ese gozo, amén, que el mundo no las pudo dar, amén. Gloria al Señor. Yo creo que solo yo he experimentado ese gozo, amén, gloria al Señor. Pero el Señor, amado hermano, es paz, es gozo, es justicia, gloria al Señor. Aleluya. Este reino no lo hereda cualquiera, amén. Pero nosotros sí podemos heredar ese reino, amén. ¿Cuántos han heredado ese reino? Gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué no todos heredan este reino? Bien, explíquemelo, hermano Raúl, porque no estoy entendiendo nada, amén. Bien. 1 Corintios 6:9-11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Amén. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, amén. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, amén, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios.
¿Qué le quiero decir al amigo que nos escucha? Amén. Que todo eso éramos nosotros. Amén. Aleluya. La lista, amén, es interminable. Unos tenían una cosa, otros otra cosa. Amén. Pero la Biblia nos enseña que nosotros ya hemos sido lavados, amén, ya hemos sido santificados, amén, por medio del Señor Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bien, ahora voy a meter la quinta, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pedro tenía, Juan tenía tercera, yo tengo quinta, amén. Gloria al Señor, amén. Rías, amado hermano, gloria al Señor, Cristo le ama, gloria al Señor. Este reino también puede ser quitado, y aquí es donde tenemos que tener cuidado, amén. Este reino también puede ser quitado, amén. Y esto es lo grave, amén. Esto es lo grave porque dice las Escrituras, amado hermano. Mateo 21:43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Amén. Y esto sí es tremendo, amén. Porque si no estamos dando los frutos del Señor, bien, como decía Juan el Bautista, amén, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego eterno, amén. Entonces vemos, amén, gloria al Señor, que este reino, amén, puede ser quitado. Gloria al Señor. Cuando no damos frutos, este reino puede ser quitado y dárselo a las personas que sí vayan a dar frutos. Gloria al Señor, amén. ¿Cuántos me están siguiendo? En este reino también no todos son aptos. Diga conmigo, no todos son aptos. Gloria al Señor. Si usted y yo estamos aquí, amado hermano, gloria al Señor, es que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, amado hermano. Si usted no está agradecido con Dios, no sé, amado hermano, pero es que lo que Dios ha hecho con nosotros es de darle gracias a Él día a día, gloria al Señor, porque sabe que no todas las personas son aptas, porque cuando habla en Lucas 9, 61 y 62 dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: había un hombre que quería seguir a Jesús, pero dice que le dijo: déjame que de primero me despida de mis familiares, de mis amigos, amén, de mis vecinos, gloria al Señor. Pero el Señor le dijo, gloria al Señor, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, amén. Gloria al Señor. Ninguno que poniendo su mano en el arado y voltea para atrás es apto para el reino de los cielos, amén. Porque ya el Señor nos sacó de allá, amén. ¿Para dónde tiene que estar nuestra mirada? Para allá, gloria al Señor, para arriba, a lo alto, gloria al Señor, aleluya. Pero si volteamos para atrás, gloria al Señor, queriendo volver de donde Dios nos sacó, ninguno que poniendo su mano en el arado y voltea para atrás es apto
para el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? Gloria al Señor. Cuando nos habla en Lucas 7:28 también dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que en él. Amén. En este reino, amado hermano, no debemos de creernos mejor que otro. Amén. Gloria al Señor. Porque en el reino de Dios, amén, nos pone un ejemplo de Juan el Bautista, que no hubo ningún profeta como él, pero dice que en el reino de los cielos el más pequeñito es el mayor. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Es por eso, amado hermano, que no debemos de despreciarnos. Gloria al Señor. Amén. Es por eso que no debemos de tener envidia de los demás. ¿Cuántos alaban su nombre? En este reino también hay buen pago. ¿Cuántos lo creen? Lucas 18:29-30 dice: y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Gloria al Señor, aleluya. Este reino de los cielos da buen pago, amado hermano. Amén. Gloria al Señor. Se lo vuelvo a repetir: el reino de los cielos da buen pago. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y no solamente allá en los cielos, sino que también aquí en la tierra. Gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Poderoso es el Señor. Bien, le voy a pedir a mi hermano que me acompañe con una música de fondo. Ya estoy por terminar, amén. Gracias, hermano. Sin pena, amén. Gloria al Señor, amén. En este reino, amado hermano, Lucas 16:16 dice también: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Amén. La ley y los profetas eran hasta Juan, pero dice que desde entonces, amén, amén, lo que era desconocido, amén, se hizo visible, amén. Lo que estaba atrás, gloria al Señor, escondido, cuando vino el Señor, dice que abrió el velo. Gloria al Señor, aleluya. Es más, cuando dice que cuando Jesús fue bautizado, dice que los cielos se abrieron. Gloria al Señor, aleluya. Pero ahí nos dice las Escrituras que desde entonces el reino de Dios es anunciado. Amén. Por mandato de Dios, el Señor mandaba a decir que se anunciara el reino de los cielos. Amén. Mandó a sus discípulos a decir: vayan por allá a decir que el reino de los cielos está entre vosotros. Amén. Aleluya. El reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos, desde Juan el Bautista, se empezó a dar las buenas nuevas de salvación. Amén, aleluya. Aquella salvación que era solo para el pueblo de Israel. Amén. Desde el tiempo que Jesús vino, entonces el reino de los cielos es anunciado, y el reino
de los cielos está en medio de nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? El reino de los cielos está en medio de nosotros. Pero dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. Todos se esfuerzan. Amén. El esfuerzo no es solo del apóstol. Amén. El apóstol no es solo el hermano Raúl. El esfuerzo no es solo de la pastora. El esfuerzo no es solo para hermana Lorena, no es solo para hermana Paula, es para todos. Amén. Todos nos debemos de esforzar cada día, gloria al Señor, para estar en este reino. ¿Cuántos alaban su nombre? Y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora también, gloria al Señor, Hechos 14:22 dice, gloria al Señor, confirmando los ánimos de los discípulos. Amén. Confirmando los ánimos. Amén. Aquí aparece la palabra exhortación. Amén. Lo que le decía que la palabra exhortación es dar ánimos. Amén. Es dar ánimos a las personas. Gloria al Señor. Aquí dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Gloria al Señor. ¿Cómo nos anima la palabra del Señor? Nos está dando una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, que permanezcamos. Amén. Si ya nos esforzamos para entrar, amén, gloria al Señor, si nos estamos esforzando para permanecer en este reino, amén, también debemos, amados hermanos, de permanecer. Gloria al Señor. Diga conmigo, permanecer. Hay que permanecer en la fe. Gloria al Señor. Diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Amén. Ahora yo les dije que era fácil entrar. Gloria al Señor. En ningún momento se nos ha dicho que esto va a ser fácil. Amén. Gloria al Señor. Es necesario. Amén. ¿Qué te quiero decir en esta noche, amado hermano? Amén. Que si estás pasando por una tribulación, amén. ¿Quién no pasa por tribulaciones? Amén. Quizá yo pueda estar pasando por una tribulación y usted no lo sepa. Amén. Quizás el apóstol pueda estar pasando por una tribulación, pero nosotros no lo sepamos. Amén. Yo no sé cuál es su condición en esta noche. Amén. Tal vez estás pasando por una tribulación, pero en esta noche yo te vengo a animar, porque la palabra de Dios nos está enseñando que es necesario. Amén. Es necesario que a través de diversas tribulaciones, gloria al Señor, entremos a este reino de los cielos. Amén, gloria al Señor. Es por eso que dice que solo los violentos la arrebatan. Amén. ¿Dónde están los violentos? Amén, que arrebatan el reino de los cielos. Amén. ¿Dónde están esos violentos? Amén, que se levantan en contra de las circunstancias. Gloria al Señor. Amén. Concluyo, amado hermano, con el pasaje de Lucas 13:28. Gloria al Señor. Y esto es más tremendo aún. Esto es más peligroso. Amén. Gloria al Señor. Esto es más peligroso. Y esa palabra nos habla al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Gloria al Señor.
Este pasaje habla a la iglesia de Dios, amén. En este reino, amado hermano, corremos el riesgo de ser excluidos, amén. ¿Me escuchó, amado hermano? En este reino corremos el riesgo de ser excluidos, porque dice: allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Amén. Que el Señor nos libre, amén. Que el Señor nos libre de aparecer en esa lista de excluidos, amén. Es por eso que debemos de esforzarnos, amén. Gloria al Señor. Debemos de esforzarnos cada día. ¿Cuántos alaban su nombre? Póngase de pie en esta hora, amén. No sé si mi hermano sabe aquel canto que dice: seguir tu caminar, amarte solo a ti. Cierre sus ojos, amado hermano, en esta hora, amén. Amarte solo a ti. Dígaselo con todo su corazón, gloria al Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Una vez más, cánteselo al Señor con todo su corazón, amén. Dígale al Señor que lo ama con todo su corazón, que nos ayude a no volver atrás. Gloria al Señor, aleluya. Alabamos, Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Padre, te damos gloria y adoración en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Tú nunca dejas de ser, Señor. En esta hora te agradecemos por esta hermosa palabra, Señor. En esta hora, Padre, yo te pido que si en medio de nosotros hay alguien atribulado, Señor, aleluya, sé tú el consuelo que ella necesita o que él necesita, Padre. A causa de la unción los yugos se rompen, Señor. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, Señor. Y nosotros lo creemos. Declaramos libertad de espíritu sobre cada vida, sobre cada corazón, Señor. Que la paz tuya gobierne cada corazón en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.